Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 del grupo 504 de la Facultad de Medicina de la UAGRO, de la materia Endocrinología a cargo del Dr. Ponce Fajardo Félix Edmundo. Nosotros vamos a dar el tema de diabetes insípida y los integrantes del equipo son Alcaraz Otero Estefanía, Bello Muñoz Lezaé, Filguera Olivares Ana Rosa y Nabor Quesada Santiago. ¿Qué es la diabetes insípida? La diabetes insípida es la excreción de un gran volumen de orina que es hipotónica, diluida y sin sabor. Se debe a las alteraciones en la producción de vasopresina por el hipotálamo o a la acción de la vasopresina en el riñón. Algunas de las causas son adquiridas, como un traumatismo cráneoencefálico, trastornos neoplásicos o inflamatorios que afectan el hipotálamo o la neurohipófisis. Pueden ser también congénitos y también se pueden deber por trastornos genéticos, pero casi la mitad de los casos son idiopáticos. En relación a los mecanismos fisiopatológicos, al haber presencia de polaquiuria, es necesario excluir otras causas de esta, como diuresis osmótica, que ocurre en la diabetes mellitus o la enfermedad renal intrínseca. La misión frecuente sin un aumento del volumen de orina sugiere una normalidad urológica, y la mayoría de los adultos tolera la polaquiuria sin quejarse hasta que excede de 3 a 4 litros al día. Una vez que se demuestra que la polaquiuria está diluida, los mecanismos fisiopatológicos son ingestión primaria de líquido excesivo, síntesis y secreción anormalmente disminuidas de vasopresina, metabolismo aumentado de la vasopresina y decremento de la respuesta del órgano final a la vasopresina. Ingestión de líquido excesivo y excreción normal de orina, polidipsia primaria. La polidipsia primaria, con ingestión de grandes cantidades de agua, produce decrementos modestos de la osmolalidad plasmática, secreción disminuida de vasopresina y excreción de grandes cantidades de orina. Puesto que el volumen de líquido diluido llevado al conducto colector es de aproximadamente 18 litros al día, esta cantidad de orina diluida puede excretarse a diario mientras se mantiene la osmolalidad sérica en el rango normal. Casi cualquier proceso patológico en el hipotálamo que causa diabetes insípida rara vez puede causar estimulación primaria del centro de la sed y polidipsia primaria con una base orgánica. El volumen grande de orina que pasa por el conducto colector en estos pacientes elimina por lavado la urea de la médula interna y reduce la osmolalidad de esta última. Además, la supresión crónica de liberación de vasopresina y la falta de acción de esta última sobre el conducto colector renal disminuye la síntesis de aquaparinas en las células del conducto colector, lo que contribuye a la incapacidad para concentrar la orina al máximo. Pero cuando una de estas anormalidades vuelve a lo normal en varios días a semanas, después de que la ingestión de líquido se disminuye, vuelve a lo normal. Síntesis y secreción anormales de vasopresina. La pérdida considerable de la capacidad para secretar vasopresina puede ocurrir antes de que haya gran pérdida de la capacidad para concentrar la orina. Incluso puede ocurrir pérdida mayor antes de que haya un incremento notable del volumen de orina. Anormalidades genéticas de neuronas neurohipofisiarias. Diabetes insípida hipotalámica familiar. La diabetes insípida familiar puede originarse por una mutación autosómica dominante en el gen que codifica para la vasopresina. La mutación por lo general afecta secuencias del DNA, la región de la neurofisina o de péptido de señal del gen precursor más que en la región que codifica para la vasopresina en sí. Estas mutaciones causan plegado anormal de la proteína precursora que produce tráfico anormal y acumulación de una prohormona mutante en el retículo endoplasmático. Esto produce alteraciones del empaque de prohormona hacia gránulos de neurosecreción en el aparato de Golgi. Mediante mecanismos poco definidos, esto lleva a muerte celular de las neuronas que producen vasopresina. Y dado que la enfermedad en estas neuronas aparece con el tiempo, los niños de más corta edad pueden tener producción normal de orina y la diabetes insípida no se va a expresar sino hasta etapas avanzadas de la niñez. Compañeros, yo les voy a hablar de las lesiones patológicas de las neuronas neurohipofisiarias. Vamos a iniciar con los tumores sólidos y enfermedades malignas hematológicas. El tumor sólido más común que produce la diabetes insípida es el craneofaringoginoma, que puede relacionarse con pubertad precoz. Por lo general produce diabetes insípida. La enfermedad metastásica hacia el área
hipoficiaria hipotalámica, por ejemplo, desde el cáncer mamario o pulmonar, es más probable que produzca diabetes insípida que una deficiencia de hormonas de la parte posterior de la hipófisis, mientras que el linfoma o la infiltración del hipotálamo con leucemias son causas raras de la diabetes insípida. Los traumatismos o intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica o el traumatismo al nivel de la hipófisis solo traumatizan las terminales axonales. El traumatismo de dichas terminales puede alterar la liberación de hormona, pero por lo general esto solo produce una incapacidad para secretar la hormona y la diabetes insípida es transitoria. El corte del tallo hipofisiario posterior produce un patrón característico de diabetes insípida, conocido como respuesta trifásica. El suceso más común después de intervención quirúrgica en la hipófisis o el hipotálamo es la diabetes insípida transitoria, que dura algunos días sin secuelas subsiguientes. Enfermedad granulomatosa. La diabetes insípida forma parte de la afección del sistema nervioso central en estos trastornos y se relaciona con otras anormalidades de la cabeza que afectan los huesos craneales, la mucosa oral o el cerebro. También puede haber manifestaciones sistémicas en los pulmones, los huesos y la piel. La granulomatosis de Weiners y la sarcoidosis también puede provocar una diabetes insípida como parte de la enfermedad del sistema nervioso central. Infundibulohipofisitis linfocítica. Ahora se reconoce que muchos de los casos de diabetes insípida que previamente se denominaban idiopáticos y para los cuales no había una causa específica, probablemente se deben a una infiltración linfocítica de la neurohipófisis con una de las bases autolimitarias. Las radiografías pueden revelar agrandamiento del tallo hipofisiario como evidencia de la invasión linfocítica. Puede haber resolución de la respuesta autoinmunitaria con el tiempo y el tallo puede regresar a su tamaño normal, pero la diabetes insípida por lo general es permanente. Hipernatremia esencial o diabetes insípida hipotalámica adípsica. En esta forma de diabetes insípida, los pacientes no sienten sed y por ende no beben agua. Esto da por resultado un aumento de la osmolaridad sérica, por lo que el osmostato no muestra respuesta a la osmolaridad aumentada al liberar la vasopresina o estimular la sed. Con todo, la síntesis de vasopresina y el almacenamiento de la misma son normales, según se demuestra mediante pruebas específicas de la función del vasoreceptor. Anoxia cerebral o muerte cerebral. Los pacientes con muerte cerebral reciben apoyo para la vida. A menudo tienen diabetes insípida como parte de la enfermedad del sistema nervioso central. Una práctica estándar es mantener el equilibrio de electrolitos y agua para la preservación máxima de órganos para trasplantes. Metabolismo aumentado de la vasopresina en el embarazo que produce diabetes insípida. La diabetes insípida gestacional ocurre como consecuencia del aumento del metabolismo de la AVP por acción de la vasopresina, producida por la placenta. Los valores plasmáticos de la AVP están más elevados que en los gestantes normales. Se manifiesta durante la gestación y esta cede 1 o varias semanas después del parto, en algunos casos coexistentes con preeclampsia o degeneración de grasa hepática o coagulopatías. Respuesta de órgano terminal disminuida a la vasopresina, lo que provoca diabetes insípida neofrénica. Esta se diferencia en dos, en diabetes insípida neofrénica congénita, la cual tiene dos mutaciones. La mutación recesiva ligada al cromosoma X del receptor V2 y la mutación autosómica recesiva de los canales de agua de la leucoporina 2. Sus manifestaciones clínicas van a tener estreñimiento, vómito, falta de crecimiento y desarrollo, fiebre y poliuria, mientras que la diabetes insípida neofrénica adquirida se va a presentar como una nefropatía poliquística, infartos y anemia de células falciformes. Las pruebas de diagnóstico de la diabetes insípida. Es posible determinar si hay poliuria verdadera al medir la producción de la orina en 24 horas, pero la recolección de este volumen grande es poco convencional y para esto vamos a mencionar los siguientes dos pruebas. La prueba de deshidratación y los estudios de imagen de la diabetes insípida. La prueba de deshidratación. Esta va a pretender
demostrar si el paciente es capaz de disminuir la diuresis antes de la restricción de la ingestión de agua y así lograr que la concentración suficiente de la orina emitida. Con esto, el objetivo de conocer la osmolalidad plasmática y además de la osmolalidad urinaria, y así como también la concentración de ADH. Se necesita un ambiente controlado en caso de realizarse. Esta prueba no se recomienda para los lactantes y si se llega a realizar en alguno de los niños es importante contar con un pediatra. En el caso de que se vaya a realizar en un paciente adulto, la preparación de un paciente adulto se realiza de la siguiente manera: que tenga un ayuno, que se pese y se mide la concentración sérica de sodio y la osmolalidad plasmática, y que haya un registro de volumen y de osmolalidad de cada micción. Recomendaciones: el paciente debe de ser pesado después de cada litro excretado. Cada 2 mediciones seguidas de la osmolalidad urinaria difieren por menos de 10% y el paciente va a perder 2% del peso corporal. Se vuelve a cuantificar la concentración sérica del sodio y la osmolalidad plasmática. Se va a excretar una muestra de sangre para cuantificación de la vasopresina plasmática y se va a administrar al paciente por una vía parenteral 2 de desmopresinas. Se va a registrar la osmolalidad urinaria y la producción de orina durante 2 horas. La duración va a variar dependiendo del paciente y la mayoría de los pacientes alcanzarán una meseta en la osmolalidad urinaria hasta las 18 horas. En el caso de que se presente deshidratación, hiperosmolalidad y orina diluida, no es necesario de deshidratación adicional. Y por último, la extracción de sangre para medir la vasopresina plasmática y se cuantifica la respuesta a desmopresina. La polipsia primaria se va a distinguir de la diabetes insípida por la concentración de la orina de la meseta, por la falta de la respuesta adicional. La diabetes insípida hipotalámica va a tener una concentración plasmática indeterminable o baja vasopresina al final de la deshidratación y la concentración mínima de la orina. Diabetes insípida nefrogénica no va a tener una concentración de su orina de modo similar a aquella a la diabetes insípida hipotalámica, pero la concentración plasmática de la vasopresina es alta, por un 5 picogramos por mililitro al final de esta prueba. Estudios de imágenes. La resonancia magnética va a revelar el engrosamiento del tallo y la falta de la mancha brillante, la amplia distancia anatómica entre los núcleos paraventriculares y el supraóptico, los tumores que van a producir la diabetes insípida, que son de un gran tamaño, con una acción de un 90% de destrucción de las neuronas vasopresinas, que por lo regular estas se van a encontrar por arriba del diafragma de la silla de los tactos neuropoficiarios, que a ambos lados convergen a medida de que entran al tallo hipoficiario. Los tumores pequeños se encontrarán en la parte anterior de la hipófisis, confinados a la silla turca, y estas nunca van a ser la causa de la diabetes. En las imágenes T1 ponderadas, la parte posterior de la hipófisis aparece con una mancha brillante en los estudios de resonancia magnética, que estas van a ser producidas por la hormona almacenada en la parte posterior. La mancha brillante va a disminuir con la edad y esta no va a ser presentada por los pacientes con diabetes insípida. Bueno, para el tratamiento de la diabetes insípida
En los adultos con mecanismo de la C intactos, por lo general tienden a beber suficiente líquido. Esto es para mantener la concentración sérica de sodio dentro de un rango normal, mientras que en los lactantes y en los adultos sin acceso al líquido o los pacientes que están inconscientes que no puedan beber, presentarán deshidrataciones graves. La diabetes insípida hipotalámica se trata mejor mediante el análogo de la vasopresina, desmopresina. La desmopresina la podemos encontrar en tabletas de 0.1 y 0.2 miligramos. La desmopresina es el único agente terapéutico que se recomienda para el tratamiento de la diabetes insípida durante el embarazo. ¿Por qué? Porque la cisteína aminopeptidasa no destruye la desmopresina y esta última tiene actividad oxitóxica mínima sobre el útero. En pacientes con sed inadecuada, el mejor tratamiento es la administración continua de desmopresina. Esto es para mantener una orina concentrada. Después, ajuste rígido de la cantidad de líquido que debe tomarse aproximadamente de 6 a 8 horas para tener un sodio sérico normal. En la diabetes insípida nefrogénica debe suspenderse cualquier fármaco lesivo o corregir cualquier anormalidad de electrolito que podría producir diabetes insípida nefrogénica adquirida. Ya con la diabetes insípida nefrogénica congénita, la terapia se dirige a reducir el volumen urinario mediante una dieta hiposódica y un diurético tiacídico. Cuando la diabetes insípida ocurre en pacientes que también tienen deficiencia de la parte anterior de la hipófisis, el tratamiento adecuado con hormona tiroidea e hidrocortisona es esencial para mantener la respuesta normal de los riñones a la desmopresina. Se presenta a continuación un caso clínico de un varón cuyo primer motivo de consulta fue la persistencia de enuresis nocturna a la edad de 7 años y medio. Desde hace aproximadamente un año, sus padres aprecian poliuria con aumento tanto del volumen de diuresis como del número de micciones, incluido por la noche, enuresis nocturna a pesar de levantarse unas 8 veces al baño por la noche. El cuadro clínico se acompaña de polidipsia importante, aunque como en tantas ocasiones la familia no sabía apreciar con exactitud la cantidad de agua que el paciente bebía, pero según refieren, tienen necesidad de beber agua a todas horas. Previamente se había quejado en muchas ocasiones de disuria, por lo que había sido intervenido de fimosis hace 2 años, sin mejoría. El resto de la anamnesis es anodina, no relata otros síntomas neurológicos ni visuales, presenta un buen rendimiento escolar y carácter sociable, no tiene antecedentes familiares de diabetes insípida ni de enuresis nocturna. Entre los antecedentes familiares figura una hermana en tratamiento con desmopresina por la enfermedad de von Willebrand. En primer lugar, se evidencia la existencia de poliuria mediante la recogida adecuada de orina de 24 horas. El estudio bioquímico del suero permite descartar patologías subyacentes que cursen con poliuria, como son la insuficiencia renal, la hipopotasemia, la hipercalcemia, la diabetes mellitus y las otras que podemos observar en el cuadro. Una vez que son descartadas, ya podemos sospechar de diabetes insípida. Vamos a realizar el test de Miller, que es de privación acuosa, para saber el nivel basal de osmolalidad en plasma, y como podemos saber, pues es bajo y pues no se eleva con la deprivación, salvo cuando se administró desmopresina, lo que habla en favor de una diabetes insípida central. Bueno, en conclusión del caso clínico, los datos iniciales de ionograma y osmolaridad de la sangre, así como los valores de osmolaridad de orina, demuestran una incapacidad para concentrar la orina, diabetes insípida. Los derivados de la realización del test de Müller y a continuación los test de vasopresina demuestran cómo el nivel basal de osmolaridad en el plasma es bajo, 78 osmolaridad sobre kilogramos, y no se eleva con la deprivación de 68 osmolaridad sobre kilogramos, salvo cuando se administra desmopresina de 556 osmolaridad sobre kilogramos, lo que habla en favor de una diabetes insípida central. El resto del estudio de laboratorio descarta alteraciones secundarias inflamatorias, vasculares o de eje hipotálamo hipofisiario.
El estudio de marcadores tumorales en suero y en líquido cefalorraquídeo es normal, aunque para descartar una posible origen tumoral deben realizarse técnicas de imagen adecuadas. En conclusión, diabetes insípida central probablemente de origen primario. Se recomienda descartar origen secundario tumoral mediante las técnicas de imagen. Bueno, en nuestra parte sería todo, doctor. Espero sea de su agrado. Se despide de usted, mi compañera Alcaraz Otero Estefanía, Bello Muñoz Lesaed, Filguera Olivares Ana Rosa y Nabor Quesada Santiago, jefe de grupo el 504.